Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy, mayo 10 o 10 de mayo, como quieras ponerlo, ¿sí? El devocional de hoy se titula ¿Qué incluye el Evangelio? ¿Qué incluye el Evangelio? Y el texto que vamos a leer es Hebreos 1, 1 y 2, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Sin duda, nosotros tenemos que entender que el Evangelio es Dios hablando. Esto es muy importante. Dios hablando a través de personas. En otro tiempo, dice, esas personas eran profetas que les hablaron a nuestros padres, pero a nosotros nos ha hablado la persona más maravillosa de la tierra, que es Jesucristo. Así que el Evangelio es Dios utilizando a su Hijo para darnos su mensaje. Pero bueno, antes de seguir, ¿no?, en la reflexión, que es muy emocionante, me gustaría que vayamos a leer a MacArthur. Recuerden que, como les digo todos los días, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur, así que vamos a leerlo a él. Dice: el Evangelio es la buena nueva de Cristo. En este sentido, el Evangelio incluye toda la verdad acerca de él. No hay necesidad de pensar en cualquier aspecto de la verdad bíblica como incompatible o extraño al Evangelio. Toda la Biblia habla de lo mismo. Eso es lo que está diciendo MacArthur. ¿Está bien? Todo lo que dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es compatible con el Evangelio. Es más, es el Evangelio de Dios, hablado de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, en diferentes momentos de la historia y a través de diferentes personas. Pero el mensaje de Dios es uno solo. No hay dos mensajes diferentes de Dios. Uno para el pasado, ¿no?, de lo que leemos en el Antiguo Testamento, y otro para el presente, lo que leemos en el Nuevo. El Señor siempre nos ha hablado del mismo mensaje y nos ha dado todo el mensaje. Y digo esto porque hace un tiempo, me acuerdo, estuvieron de moda ciertos libros que prometían revelar verdades que la Biblia escondía, ¿no?, cosas que en la Biblia no estaban. Entonces me acuerdo que apareció, por ejemplo, el Evangelio de Judas. No sé si alguna vez oíste de eso. Y decía que el Evangelio de Judas revelaba cosas nuevas de la persona de Cristo. Y daba detalles que iban a hacer que la comprensión acerca de Jesús nos cambiase por completo. Y como supondrás, nada de esto era cierto. ¿Está bien? No era más que ficción. Pero a veces a nosotros nos parece que tal vez en algún otro lado Dios haya dejado una parte extra del mensaje que no incluyó en la Biblia y que por ahí nosotros tenemos que descubrir. Hay gente que se autopromociona como el que tiene, ¿no?, lo que a la Biblia le falta. Pero yo tengo que entender, y vos tenés que entender, que toda la verdad de Dios, toda la verdad acabada de Dios está en la Escritura. Y toda la Biblia es coherente con este mensaje que nosotros debemos entender. Está bien, ¿no? De hecho, dice MacArthur, puesto que Cristo es la suma y el cenit de toda la revelación bíblica, cada verdad de las Escrituras, en última instancia, apuntan hacia Él. Toda la Escritura apunta hacia Cristo. Él les dice la suma y el cenit. El cenit quiere decir lo más alto de toda la revelación bíblica. No hay revelación más profunda que la revelación acerca de la persona de Jesucristo. Algunos esperan en el Apocalipsis encontrar, no sé, algún detalle que nos muestre el futuro, que nos haga entender cuáles son los tiempos que vienen. Nos dedicamos a estudiar esto. Nos dedicamos a profundizar en quién será la bestia, quién será el falso profeta, cómo es que serán las trompetas, las copas de la ira y todo esto. Y nos olvidamos de que a quien Dios quiere que miremos es a Cristo.
Es más, el libro de Apocalipsis, cuando comienza, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, la revelación de Jesucristo. ¿A quién debemos encontrar cuando leemos Apocalipsis? A Cristo. ¿Y a quién debemos encontrar cuando leemos toda la Escritura? A Cristo. No hay otro. ¿Está bien? Cada verdad de las Escrituras apunta hacia Él. Por lo tanto, nada de esto está fuera de lugar en un contexto de evangelización. O sea, podés evangelizar a la gente hablándole de cualquier parte en la Escritura. Por supuesto, el primero que tiene que entender que todo lo que la Biblia dice apunta hacia Cristo sos vos. Se podría decir, con exactitud entonces, que los padres que quieren ser cuidadosos en evangelizar a los hijos, y aquí nos metemos en el tema de la evangelización de los hijos. Recuerden que este mes estamos hablando de crianza, ¿sí? Entonces, cada vez que queremos evangelizar a nuestros hijos, debemos enseñarles todo el consejo de Dios, cuidando de mostrar las ramificaciones del evangelio en todo. Creo, dice MacArthur, que este es el verdadero espíritu de lo que requiere Deuteronomio 6, 6 y 7, y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Está bien, no? Estas palabras. La única manera de cumplir con este mandamiento, con este requerimiento, es hablar de toda la Escritura, no solo de una parte. Yo sé que algunos piensan que hay cosas en la Biblia que son, ¿no?, como difíciles de hablar, y especialmente con nuestros hijos. Hay cosas que los van a espantar, ¿no?, más que acercarlos. Y alguno dirá, bueno, pastor, pero yo quiero que mi hijo sepa que Dios lo ama, que Dios lo acepta, que Dios no se acuerda de los pecados de él. Bueno, debemos enseñarle correctamente. El Señor no se acuerda de los pecados de todo aquel que cree, pero sí lo hace de todo aquel que es incrédulo. Entonces, hay un montón de detalles en la Escritura que debemos enseñarle a nuestros hijos para que ellos busquen a Dios con una conciencia correcta de ante quién están y con una mirada correcta de lo que necesitan de Él. Hay padres que lo único que le enseñan a sus hijos es a pedirle favores a Dios y nada más. Mi hijo necesita esto, pídaselo al Señor. El Señor lo va a escuchar y se lo va a dar. ¿Qué necesita? Aquello otro, pídaselo al Señor. Y está muy bien, es real. El Señor mismo nos enseñó a pedir cuando nos falta. Está bien, ¿no? El Señor decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si el Señor nos dijo que pidamos, y claro que sí, hay que pedir, pero no es lo único que nos dijo. ¿O sí? Entonces, enseñemos todo. Porque si el Señor se tomó el trabajo de usar a tantos hombres y mujeres, y sobre todo de enviar a su propio Hijo para darnos un mensaje completo, no podemos quedarnos con simplemente una parte de Él. ¿Está bien? Y esto, como dijimos, es nuestra tarea como padres. Ahora, no hay una fórmula única que pueda satisfacer las necesidades de todas las personas que necesitan a Cristo. No hay una fórmula para decir, mira, aprendete esto y acá está todo. Nosotros sabemos que la Escritura es algo que vamos a ir conociendo de a poco. Y que aunque la estudiemos y sepamos muchísimo de ella, siempre nos va a sorprender con cosas nuevas. Pero evidentemente no podemos quedarnos solo con una parte. Y no podemos quedarnos solo con una parte porque las personas que son diferentes necesitan diferentes cosas y diferentes partes de la Escritura. ¿Está bien, no? Y el Señor nos envía a cada uno de ellos para que usemos las herramientas que tenemos y les podamos alcanzar. Acá MacArthur dice, por ejemplo, los ignorantes necesitan que se les diga quién es Cristo y por qué es la única esperanza de salvación. Esto está en Romanos 10:3, por ejemplo. O los descuidados que necesitan ser confrontados con la realidad de un juicio inminente, como lo dice Juan 16:11. Los que temen
necesitan escuchar que Dios es misericordioso y no se deleita en la muerte del malvado, sino que les ruega a los pecadores que se vuelvan a Él por misericordia. Los hostiles necesitan que se les muestre la inutilidad de oponerse a la voluntad de Dios, como dice Salmos 2, 1 al 4. Cada presentación del Evangelio debe incluir una explicación de la muerte sacrificial de Cristo por el pecado. ¿Está bien, no? Y ser aplicada a cada persona según la situación particular en la que se encuentre. Está bien, ¿no? Y recordemos algo, el mensaje del Evangelio no es evangelio si no narra la muerte y la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay un evangelio sin Cristo, no hay un evangelio sin cruz, no hay un evangelio sin resurrección. Esto lo tenemos que entender. Cualquier otra cosa que prediquemos que no contenga esto es un mensaje simplemente humano. Así que hoy pensemos en hablarle a nuestros hijos. Y vos que conocés tan bien a tu hijo, espero que así sea, vas a saber cómo adecuar el mensaje a su necesidad. Pero no te olvides de hablar de Cristo, porque el centro del Evangelio es Jesucristo. Y si nuestros hijos pueden conocer a Cristo, van a encontrar salvación en Él. Amén. Así que tengo una pregunta para dejarte, como siempre, y es esta. ¿Cómo compartirás la esperanza de salvación que hay en Cristo durante esta semana? ¿Cómo podés compartir la esperanza de salvación que vos mismo has encontrado en Cristo Jesús durante esta semana? A tus hijos especialmente. Pero si no puedes hacerlo con tus hijos, con algún amigo, con algún vecino, con alguien que esté cerca tuyo. Pensá, ¿podés hacer esto? ¿Podés buscar oportunidades? ¿Podés elaborar alguna estrategia? No lo veas como algo complicado. Simplemente siempre que tengas la oportunidad, recordá que no hay otra cosa que valga la pena hablar más que hablar de Él, de nuestro Señor. Así que bueno, yo te dejo. Si mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.